Es un estudio inductivo, ¿ok? Que analiza y describe las características o cualidades que distinguen a personas, cosas, conocimientos, teorías, ideas, etcétera. Entonces, acá no estamos viendo, por ejemplo, el contexto de variables y tiene su razón de ser. Acá nos dice, analiza y describe las características o cualidades que distinguen a personas, cosas, conocimientos, teorías, ideas, etcétera. Y va la pregunta, ¿por qué consideran ustedes que aquí no hablamos de una variable como tal? ¿Será que no? ¿Será que esta gente, todos tienen los mismos pensamientos, los mismos criterios, las mismas cosas, las mismas ideas? ¿Por qué aquí no hablamos de variables? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Nadie? ¿Están dormidos todavía? Detengo un ratito la grabación activa. Y sostenemos que acá describen únicamente características, cualidades que distinguen a personas, cosas, conocimientos, teorías, ideas, etc. ¿Por qué consideramos que en este contexto no se visualiza los términos variables? ¿A qué? Ok, vamos, 1000 y pico. ¿Por qué aquí no decimos que están inmersas variables y simple y sencillamente nosotros vemos características, cualidades? ¿Por qué considera usted que en este tipo de investigación no hablamos de variables? Se nos fue inmediatamente. A ver, déjame leer el contrato. No, a ver, ¿por qué no hay variables? Porque explica o se trata de que estamos hablando, las cualidades. Eh, Más no un número o una cantidad. ¿Por qué? Ya. Bueno, desde lo que yo analizo, porque el inductivo es de algo externo a algo interno, y creo que empezamos por lo general, luego por lo específico, que son los números. María Elisa. Ok, porque una variable cualitativa se representa con una característica o variable, en cambio la investigación cuantitativa se expresa con cifra. Ok, presten atención. Investigación cualitativa abarca una parte de la realidad. Recordemos que la realidad es un constructo social. ¿Qué quiere decir que es un constructo social? Eso quiere decir que cada una de las personas aportan de manera significativa a la construcción de esto. Cuando usted habla, por ejemplo, y de hecho si se lo voy a enviar
se lo voy a enviar a leer, lo que son los imaginarios sociales. ¿Qué pasa en el contexto de los imaginarios sociales? Parten o surgen, ¿sí?, desde el contexto de la interacción de la sociedad. Por eso es que a veces cuando ustedes mencionan los contextos de la investigación cualitativa, no aparecen variables. ¿Y por qué no aparecen variables? Porque resulta que cada uno de los individuos aporta con un criterio distinto. La manera en que se abordan estas temáticas no se pueden llegar a conclusiones generales. ¿Por qué? Porque cada uno aborda de manera distinta esa realidad. ¿Y qué es la realidad? Es un constructo social que viene formado a partir de esos imaginarios sociales. ¿Qué son los imaginarios sociales? Son esas aportaciones de la manera en que cada individuo puede ver esa realidad, pero esa realidad de manera objetiva. Y aunque ahí existe esa dicotomía y por esa razón hablamos específicamente y puntualmente de características, de cualidades, más no de variables, porque las variables, como nosotros lo aprendimos en el pre, ¿sí?, las variables son nominales, ordinales, discretas y continuas. Pero acá cuando hablamos de un criterio, ¿sí?, ¿cómo la vamos a delimitar? Ordinal, nominal, no podemos darle un peso, no podemos darle un valor, que el valor es algo muy característico de ¿qué? De las variables de orden cuantitativo. Por eso es indispensable que ustedes, cuando vayan a abordar los temas, cuando vayan a plantear los temas, inclusive puedan mirar desde estas perspectivas, que no son nuevas, por supuesto, pero que son de manera significativa características propias de la investigación cualitativa. Por eso aquí no hablamos de variables, por eso aquí ni siquiera vamos a hacer ese proceso de operacionalización de las variables. ¿Por qué? Porque el criterio, el ítem va a ser muy distinto en todos los individuos. Hasta inclusive cuando creemos que somos muy empáticos con las personas, si hablamos de algo muy puntual, vamos a identificar divergencias en los criterios. Por ejemplo, solo para muestra un botón. Ayer, justamente en esta plena manifestación social relacionada al contexto de la inseguridad, ¡pum!, sale un comunicado quizás oficial, no lo asevero, pero pues en ese contexto es algo que circuló en las redes sociales, vuelvo y les repito, todo lo que circula en las redes sociales no es el 100% cierto, pero sin embargo circuló, ¿verdad? Y decía que se está analizando la posibilidad de que Ecuador sea sede de la liga o un campeonato de mujeres en el 2023. Entonces la gente se cuestiona, ¿no? Entonces dice, ante tanta inseguridad, solo un gobierno puede estar pensando en organizar este tipo de eventos. Y habrán otras personas que dirán, es una oportunidad para las mujeres para demostrar en ese contexto, ¿verdad?, la capacidad que tienen de estar inmersas en estos escenarios deportivos. Otros dirán, esto de aquí va a permitir que ingresen personas a través del contexto turístico y que pues den sus inversiones o en ese contexto pues también su dinero y eso permita la reactivación económica de una manera más asertiva. Otros dirán, eso va a traer mayor delincuencia. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Un evento puede ser analizado de diferentes perspectivas, ¿ok? Un solo evento, no estamos hablando de de un posible campeonato futbolístico femenino acá en nuestro país. Y si usted hace la encuesta o hace la entrevista o hace un focus group, habrán divergencia en los criterios, ¿ok? Entonces,
Aquí viene, abarca una parte de la realidad, descubriendo o afinando mediante la reflexión y la interpretación todas las cualidades posibles sin que se aprueben, ojo, sin que se aprueben o apliquen mediciones numéricas de una característica en cierto acontecimiento. Es lo que yo les estoy explicando acá y quiero que quede claro, ¿ok? En eso se diferencia la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es pura, es rica. ¿En qué cosas? En criterios, en poder conocer qué piensa Mercedes Vega en relación a esto, qué piensa Marcela Chancay en relación a esto. Por eso es que siempre la investigación cualitativa se asocia mucho más a los procesos de la comunicación. ¿Por qué razón? Porque en ese plano pues va directo a la vena, como se dice, ¿ok? Y no estamos buscando o estamos interpretando, sino es verlo desde la manera objetiva en que ocurren los hechos. Y por esa razón, los comunicadores más se identifican con este tipo de investigación. Pero ojo, no por ser la que más se identifican los comunicadores quiere decir que la vayamos a hacer mal, ¿ok? Ahí yo traigo a colación muchas cosas que hay que tomar en consideración para poder realizar un proceso de investigación cualitativa efectiva. Trata de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, ¿ok? Utiliza procedimientos, eso es importante, por eso yo siempre traigo a colación y por eso exijo que los estudiantes estén en las clases. ¿Por qué razón? Porque así cualquiera puede malinterpretar que la carrera de comunicación es muy fácil de llevar y ustedes conocen que no es así. Es un proceso, hay procedimientos, hay sistemas para poder abordar las cosas. Y ya vamos a ver con ejemplos específicos de qué se trata. Que hacen menos comparable la observación en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. Eso es muy importante de identificar el contexto de la cultura, ¿ok? De la cultura, acercándose más a la naturalidad con el fin de obtener un entendimiento profundo de lo que las personas piensan y sienten del significado de sus acciones, motivaciones y valores. Aquí hay términos que tenemos que analizar pormenorizadamente. Me dice, acercándose más a la naturalidad con el fin de obtener un entendimiento profundo de lo que las personas piensan y sienten del significado de sus acciones, motivaciones y valores. En la actualidad, nosotros evidenciamos que más que el pensamiento crítico, que más que el criterio que nosotros podamos hacer válido frente a nuestras comunidades, frente a nuestras ciudadanías, es dejarse llevar por los criterios de terceros. Y eso es recontra que malo. Esperanzarse a que otros nos den pensando colapsa el sistema de investigación cualitativa porque eso es como que ya está dado. ¿Y cómo vamos a enriquecer el proceso? Pues el proceso va a resultar nulo porque no sabemos cómo preguntar, ni siquiera hemos identificado de qué estamos hablando en sí y por ende no podemos hacer una reflexión. Y eso es lo que nos pasa en los actuales momentos dentro de nuestro circuito, dentro de nuestro radio de atención. No hay personas que reflexionen de manera efectiva sobre los casos en particular, ¿ok? Miren, por ejemplo, lo que ocurrió ayer o antes de ayer en relación a este asesinato en la ciudad de la 9 de octubre en Guayaquil con estos fusiles y que está grave un niño de 3 años de edad. Pues la gente puntualiza, ¿no? O sea, algo malo tiene que haber hecho, 5 millones no vienen del cielo, es muy cierto esa parte. ¿Ok? Y por ahí venían a colación. A mí me gusta mucho revisar, sí, los comentarios
porque ahí uno puede medir, ¿sí?, qué tipo de audiencia, qué tipo de público se arriesga a emitir un comentario. Entonces decían por ahí, esos 5 millones van a depositarse al Banco Central y ¿qué se va a hacer? Oiga, se puede hacer muchísimo, porque el Banco Central es el que puede difundir, o en este caso repartir esos recursos. Y decían ahí alguien muy interesante, ¿no? Decía, esos 5 millones deberían de servir para salud, para por lo menos poder resarcir en un plan preventivo del contexto de las drogas, que es lo que está matando a la sociedad. Otros, pues, bueno, por supuesto que decían sandeces y medias, pero ahí es donde nosotros como comunicadores podemos identificar, podemos palpar que al menos hay cierto sector de la sociedad que no piensa como el resto. Y eso es lo que nosotros tratamos de rescatar en estas aulas universitarias, que aunque son virtuales y menos significativas para muchos, sabemos que aquí es donde parten esos futuros profesionales o esos elementos de la sociedad que sin lugar a dudas van a aportar de manera positiva a la comprensión de un sistema que sí está colapsado, pero está colapsado por nosotros mismos. ¿Ok? No, en efecto, no se los lleva el presidente y en ese contexto, pues puede ser efectiva la distribución de esos recursos. Miren nosotros cómo estamos. En algunos de los casos afectados por el virus, eh, pánico social en referencia a la viruela del mono, que también está pues acarreando víctimas y que hasta inclusive desde esa percepción hay algunas personas, ¿sí?, que no toman los correctivos pertinentes. ¿Y por qué ocurre eso? Por desconocimiento, porque simple y sencillamente vemos una infografía y no vemos cuáles son las fuentes de información para haber construido esa infografía. No sabemos relativamente qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo para poder identificar qué es lo que requiere Ecuador para poder frenar esos elementos o esos escenarios que ahora nos están aquejando. Entonces, mire, de un punto, ¿cómo reflexionamos hacia otros sectores? Y eso es lo que nos hace falta, señores estudiantes. Nos hace falta conocer, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que ver con esto, con la toma de decisión de esto, con la toma de decisión de lo otro? ¿Por qué? Porque parte de un proceso de investigación. No sigamos esa misma rutina de replicar información que no está certificada, que no está verificada y que por supuesto que inciden de manera significativa en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros valoramos y lo que a nosotros nos motiva. Miren, otro ejemplo puntual de esto es lo que viene a continuación. No miden variables ni las manipulan con respecto a la realidad. Y escuchen por favor la otra parte. Tratan intensamente a las personas, cosas, teorías, conceptos, ideas, desarrollando pautas y problemas centrales y manejan las variables sin operacionalizarlas y sin determinar indicadores durante el proceso de investigación. Mire qué bonito es hablar de un proceso de investigación para no cometer grosos errores, que es lo que particularmente se comete en el proceso de la inmediatez. Ustedes van a ver asignaturas que tienen que ver con esto, con la verificación de los datos, con la verificación de la información. Miren, en los actuales momentos nosotros es como que hemos desplazado a los medios tradicionales.
desde nuestras concepciones. ¿Y por qué razón? Porque resulta ser que a través de las redes sociales nosotros aplaudimos el contexto de la inmediatez, pero esa inmediatez, como se está manipulando, y mire que aquí esto es una de las partes que no deberíamos hacer y que está ligado al proceso de la comunicación. Nos dice, no se debe de manipular con respecto a la realidad. Mire lo que pasó días atrás, y a mí me gusta muchísimo traer a colación los ejemplos que son significativos. Días atrás, cuando encontraron a esta persona, a esta fémina, en Chanduy, las primeras informaciones que decía, una mujer de 17 años, una adolescente de 17 años fue encontrada muerta en los matorrales en Chanduy. ¿Y qué pasa en ese contexto? En ese contexto, pues la gente nos alarmamos y que decimos, chuzo, ¿hasta dónde llega esto? ¿Y qué nos genera a nosotros? Unos motivos de reflexión, sí, a veces erróneos, ¿verdad? Porque 17 años a lo mejor son jovencitas que realmente son víctimas de, pues, de estos procesos que nosotros estamos viendo dentro de la sociedad. La inmediatez salió ahí publicado en las redes de estos medios de comunicación, entre comillas, porque cuando ustedes vean regulaciones y derechos en comunicación se van a dar cuenta que no todo lo que tiene fanpage es un medio de comunicación. Entonces, ¿qué visualizamos? Luego de unas horas, cuando ya se investigó, cuando ya se dialogó, se resultaba ser que era una mujer de 31 años, y no por eso quiere decir que sea menos significativo, sino que ya la gente va construyendo sus propias narrativas. Y entonces ahí ya no se trata de un contexto, no se trata de un contexto delictivo, sino ya más bien es un contexto de feminicidio, como ustedes ya lo conocen, como dice María Elisa, y que no son éticos, no se respeta la integridad de la víctima. Y dice acá que todas las mujeres estamos expuestas a este tipo de atrocidades. Sí, pero en diferentes medidas. Por ejemplo, una muchacha de 17 años es víctima, puede ser una víctima colateral de algún proceso, versus una mujer de 31 años con una familia que no quiere, vuelvo y le repito, no quiere decir que sea menos significativo el delito, pero en ese contexto ya la comprensión humana o la comprensión de la ciudadanía es mucho más a la reflexión de lo que está ocurriendo a nivel de hogar. ¿Por qué razón hago estas aclaraciones y versamos de este proceso de investigación y cuán significativo representa el proceso de la investigación? A veces los medios incitan a que se dé la información así, tal como está ahí, y que sí es muy cierto, muy certero, porque es una realidad y la realidad no se debe de manipular. Pero también existe lo que dice María Elisa, códigos deontológicos de los medios. Por eso yo dije puntualmente, no podemos llamar a cualquier influencer, a cualquier persona que graba, ya un medio de comunicación. Eso es totalmente falso, totalmente erróneo. Y ahí es donde nosotros vemos las manifestaciones ciudadanas. Nosotros idolatramos o posicionamos a personas solamente porque tienen like, porque tienen un sinnúmero de seguidores, y lamentablemente consumimos de esos productos que lamentablemente no nos llevan a nada positivo dentro de la sociedad. Para muestra un botón, hay muchas personas, y que ya lo vamos a ver en los tipos de investigaciones cualitativas que podemos realizar, pero sin embargo desmerecemos esa cultura. ¿Y a quién aplaudimos? Por ejemplo, a narconovelas, a estas series que lo único que hacen es incitar más a la violencia, pero lamentablemente ustedes que son jovencitos aplauden o, o consumen más de eso que de las cosas que realmente aportan a la construcción de valores, a la construcción de la moral, de la ética que tanto nos hace falta. Para muestra un botón esto. Ayer fue 2 de agosto, ¿verdad?
¿Qué se celebra el 2 de agosto? El 2 de agosto se celebra la matanza de los patriotas que intervinieron en el proceso de independencia, el primer grito de independencia, que es el 10 de agosto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A lo mejor nosotros por ahí tenemos una leve idea de lo que ocurrió, pero sin lugar a dudas, nuestras generaciones venideras, ¿verdad? Ni siquiera se vayan a enterar. Estas personitas, que ahora están pequeñas en muchos de los casos, solamente van a identificar 10 de agosto es un feriado, porque así nos los están vendiendo, lamentablemente, la sociedad. Ayer nadie, ni siquiera un informativo, hizo remembranza de eso. Y ya vamos a explicar cuáles eran las situaciones antes y cómo se está viendo ahora la estructura educativa afectada. Se relaciona más con el descubrimiento y hallazgo. Por ejemplo, para explorar, describir y generalizar perspectivas teóricas, se recolecta información de un documento, se analizan los datos y se deducen conclusiones. Posteriormente se recolecta información de otros documentos, analizando esta nueva información y se revisan sus resultados y conclusiones y así procede caso por caso hasta llegar a perspectivas más generales. Veamos, miren, y a mí me gusta mucho analizar, y discúlpenme si ustedes pues se ven afectados en estos comentarios, pero usted me conoce, yo soy una mujer muy frontal y a mí me gusta analizar desde diferentes concepciones de tal manera que ustedes puedan comprender a qué me estoy refiriendo. Yo estudié en el CEIERE, ¿ok? Y yo recuerdo cómo se manejaba el proceso de la biblioteca en este colegio. Cuando iban a estar cerca, ¿sí? Estos eventos relacionados a el primer grito de la independencia, la batalla del Pichincha, el 9 de octubre, el 2 de agosto, el 6 de diciembre, acá en nuestro 18 de agosto, ahora pues el 7 de noviembre, y bueno, en sí todo lo que el calendario histórico decía que pasaba en ese contexto. Nosotros teníamos que investigar, pero no era en Google, porque anteriormente sí existían computadoras, pero ¿qué fomentaban nuestros docentes? Fomentaban esa investigación documental. Y yo recuerdo que este colegio tenía una bodega llena del universo. ¿Y por qué? Porque era un proceso, ¿sí? De remembranzas. Ahí usted iba y particularmente, ¿no? Anteriormente se hacía eso, no sé, se veía en las fechas, se leía y no se copiaba y se pegaba, ¿ok? Sino que ahí nosotros buscábamos qué trabajo realizar. Y yo recuerdo, gracias a Dios, yo tuve como docente a la licenciada Amelia Pinargote y esta profesora siempre hacía hacer sus famosísimos acrósticos y los acrósticos tenían que tener rima, tenían que ser un soneto o en este caso pues tenían que tener pautas que nos permitieran a nosotros crear, ¿ok? Y no simple y sencillamente replicar. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque en la actualidad no hay nada de eso. En la actualidad, por ahí alguien que se le ocurre, dice, bueno, que vamos a hacer un proceso de investigación acerca del 10 de agosto, ¿ok? Pero, ¿qué hacen ustedes como estudiantes? Solamente cogen Google, ponen una figura más grande que la lectura y lo único que hacen es copiar algo que ustedes consideran significativo y presentan los trabajos. Por eso estamos donde estamos. No hay identidad porque no hay proceso de revisión documental, porque no hay esa motivación que lo decía anteriormente a crear. Oiga, anteriormente era bastante importante crear, no porque había premios como ahora, si no hay premios entonces no participamos, no. Anteriormente era una competencia, pero era una competencia limpia, era una competencia pura para ver a quién le salía
mejor el trabajo. ¿A quién lograba, quién lograba en ese contexto pues poder utilizar su acróstico y que sea publicado en los periódicos murales? Porque eso anteriormente ocurría, ¿no? Solo los mejores trabajos eran publicados y obviamente que uno quería que su trabajo esté publicado. ¿Por qué les traigo a colación esta parte? Porque ni siquiera la participación ahora de los alumnos nosotros podemos motivar. Y decimos, ¿por qué? Porque más nos importa, vuelvo y les repito, esas series que sabemos que nos perjudican socialmente, pero que sin embargo aplaudimos. ¿Ok? Es holística. ¿Qué quiere decir holística? ¿Qué quiere decir holística? Ahí lo tiene, como para que usted mismo lo pueda visualizar. ¿A qué se referirá con holística? Miss, El escenario, las holística. personas en estudio. A ver, Gabriela. A ver, Gabriela. Ahí lo dice, el escenario y las personas en estudio. Ok. Cuando hablamos del contexto holístico, quiere decir que abordamos un todo. Por eso la realidad, y yo les voy a mandar a leer también una, una parte que es sobre los imaginarios sociales. Esa realidad es muy difícil de abordarla, ¿ok? Porque a lo mejor para unos lo vamos a parametrizar de una forma, pero para otros lo vamos a partir de otra forma. Entonces, es holística, es decir, el escenario y las personas en estudio se ven con una perspectiva total que obedece a una lógica de organización, funcionamiento y de significación. Por consiguiente, los escenarios o grupos a variables. Ahí estaba lo que le estaba preguntando en un inicio a la compañera. ¿Ok? Esa es la razón. No podemos generalizar y no podemos decir que son variables. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de investigación aborda todo. ¿Ok? Aborda todo. Y en ese abordaje de todo es bastante complejo, ¿verdad? Si hasta inclusive usted mismo a veces dice, ok, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué yo analizo de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, poder explicarse usted mismo es difícil. Ahora imagínense explicar toda la población. Y por esa razón, a mí, usted me conoce, particularmente me gusta llegar a este punto donde los estudiantes reflexionen acerca de esos procesos, cómo comprendemos a la sociedad, pero no necesariamente la vamos a comprender de una forma holística como tal. Vamos a captar esos insumos, pero no necesariamente vamos a explicarlas o generalizarlas, porque no va a ser esa realidad. Es interactiva y reflexiva, perdón. El investigador es sensible a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar como profesora. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación tradicionales y ahora los que nosotros luchamos más por el proceso de los medios digitales? Y digo medios digitales entre comillas porque no todos son medios de comunicación. Por ejemplo, con lo que ocurrió la semana anterior, ¿sí? En relación a estos individuos que fueron abatidos dentro de un taxi, ¿sí? No sé si ustedes siguieron pormenores de ese escenario. Verán, yo les voy a comentar, yo quizás no, y les voy a comentar por qué, porque ese día tenía unos fuertes síntomas de COVID. Tenía escalofrío, tenía dolor de cabeza y tenía fiebre. Y yo recuerdo que ese día pues,
vine y me acosté a tratar de descansar. Y cuando, pues era todo un sinnúmero de mensajes, ¿no? Que sostenían sobre estas personas. ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué no se dijo es la cosa, verdad? Y luego que él se había, es más, hasta un medio de comunicación dijo que los sicarios habían muerto y que según ellos estaban esparcidos los restos en esta vía que está construida recientemente por los temas de los explosivos y todo eso. ¿Qué pasaba en ese contexto? La gente entra en pánico porque estás diciendo algo y por ahí hay personas. Entonces toda la gente quería poco más y salir corriendo porque se sentían atemorizadas por una posible explosión, ¿no? Entonces, y ahí viene, nosotros como individuos, los sicarios tampoco no van a ser tan estúpidos, ¿verdad? Para cargar material explosivo que pueda afectarles a ellos mismos. Si lo cargaban, era para un objetivo específico. Nadie va a querer arriesgar. Todavía no estamos en ese punto, por ejemplo, de Al Qaeda, que los coches bombas, pues ellos mismos se asesinan, se autoeliminan. Todavía no estamos en ese escenario. Acá créame que a veces yo trato de hacer esas reflexiones, ¿no? Eh, ¿Por qué la sociedad está así? Y entra a colación muchísimas cosas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Y por qué hablamos sobre esto? Porque el investigador es sensible a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio, porque a veces la gente no dimensiona. El pseudo periodista no dimensiona qué puede ocasionar a la gente que lo está escuchando, que lo está siguiendo, que está observando. Entonces, ahí es donde nosotros nos vuelve la reflexión, profesora, pero una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer investigación. A ver, no están divorciados. El periodismo, ¿sí? Es responsable cuando nosotros hacemos un proceso de investigación. ¿Por qué cree usted? A veces nos desesperamos, todos nos desesperamos porque no conocemos y queremos saber quién fue la víctima, quién fue el causante, etcétera, pero ni hasta la policía mismo, muchas veces, y no es por desconocimiento, a veces sí, pero particularmente no, ¿verdad? No dan la información. ¿Por qué? Porque primero se necesita un proceso de investigación, ¿ok? Es un estudio reducido, solo se representa a sí mismo. No prueba teorías o hipótesis. Las hipótesis están ligadas más a los contextos de investigación cuantitativa, a pesar de que sí se tergiversa un poco el término, ¿ok? Porque pues a veces dicen la primera hipótesis es, no deberíamos decir hipótesis porque las hipótesis se corroboran a partir de datos y no necesariamente en un proceso de investigación como el que les estoy diciendo, se corrobora por valores, ¿ok? Por cifras, sino pues se corrobora a través de procesos cualitativos. Por el contrario, se realiza para generalizarlas, ¿ok? No prueba hipótesis, no prueba teorías, porque aquí lo único que nosotros estamos haciendo es supuestos, es decir, suponer, asumir, determinar, comprobar algo que nosotros particularmente aducimos que existió, existe o que pudo haber sido el causante o la motivación de ese suceso. Analiza el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no los manipula ni estimula las variables con respecto a la realidad. ¿Qué pasa en este contexto? El desarrollo natural de los sucesos. Y eso yo quisiera que ustedes mañana más tarde, cuando ustedes estén ejerciendo, lo puedan realizar. No manipular nada, señores estudiantes, no sacamos manipulando nada. Más bien, ¿sí? Lo que ocasionamos es la pérdida de credibilidad de nuestro trabajo, porque cuando se descubre la realidad, nosotros quedamos, como dicen ustedes, como puercos ante una sociedad
que nos está apostando. Por eso yo siempre digo, al menos a los estudiantes que ya por ahí dan sus primeros pasos en los medios de comunicación, no sé si aquí haya, pero particularmente en cada nivel ya hay chicos que están inmersos en estos procesos, aprendan a ser periodistas con nombre, ¿ok? La inmediatez nos lleva a cometer errores y los errores la sociedad no nos perdona, ¿ok? Y mire que de esos ejemplos yo les puedo dar bastante, así es que hay que ir formándonos, hay que ir escuchando, hay que ir plasmando y hay que ir haciendo nuestra propia marca, nuestra propia identidad. De tal manera que si ustedes se quieren ir hacia el periodismo investigativo, pues digan, ah, qué bien, Ricardo Roca es un periodista que reporta una vez que ha hecho un proceso de investigación. Y esa es su identidad de marca. A él no le vamos a ver que emite algún comentario porque sí, sino porque Ricardo Roca hace un proceso de investigación antes de sacar una información. Y qué bonito es eso. Sí, a lo mejor Ricardo Roca se demora en realizar el proceso de investigación y por ende saca a destiempo, entre comillas, la información. Pero todos vamos a saber que Ricardo Roca va a dar una información efectiva, no una información errónea como la que hemos visto. Mire, que solamente le traigo a colación ejemplos de las últimas semanas y que ocurren en eso que nosotros consumimos, que se llaman medios entre comillas digitales. Para recopilar la información se aplican en forma conjunta o separadamente tres técnicas. Mire que aquí ya estamos hablando de las técnicas. La documental, la observación y la que es más rica, la entrevista. La documental, todo proceso de investigación parte de un proceso documental. De la observación, ¿ok? Y de la entrevista. Generalmente el estudio inicia con interrogantes formuladas vagamente, lo que ocasiona que la recopilación de la información sea flexible. Y mire que yo quiero dejar en claro aquí las cosas, porque nosotros hasta inclusive en nuestro contexto de docencia muchas veces cometemos errores, ¿ok? Pero, pues justamente es en ese proceso donde nosotros tenemos que transmitir nuestros errores para que nuestros estudiantes pues no los cometan. ¿Cuáles son estos errores? Y que aquí hay personas que no me dejarán mentir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a abordar un tema, ¿qué es lo primerito que tenemos que hacer? Revisar, pues revisar. Ah, ya. A ver, si vamos a hablar, por ejemplo, de la sanción del congelamiento de las cuentas en Luxemburgo, ¿ok? De Ecuador. Ok, ¿por qué se están congelando las cuentas? A ver, resulta que hay una petrolera que anteriormente tuvo vínculos en el país, ¿sí? Y en ese contexto los parámetros estuvieron claros, pero sin embargo, luego el verdecito, rasgándose las vestiduras, decía que no, que ellos no tenían por qué tener participación en el precio elevado del petróleo como ganancias, porque pues eso era para repartir, entre comillas, al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre luego? Que él dice, yo no te voy a pagar porque no me da la gana, bien machito, ¿no? Porque en ese contexto y todo el mundo lo idolatraba, ¿cierto? Pero ahora, años después, ¿sí? ¿Qué ocurre? La deuda externa es deuda. Se van a parámetros internacionales y ¿qué ocurre? Ecuador pierde y ahora tiene que resarcir, indemnizar con 381 millones de dólares a esta empresa. Particularmente me da una pena enorme
¿Por qué razón? Porque ese contingente no se lo cobran a Rafael Correa, que vive muy bien en Bélgica, se lo cobran a Ecuador. Y Ecuador atraviesa una crisis estructural bastante significativa y a eso hay que pagar 381 millones de dólares. Solo por un incompetente, majadero, malcriado que en su momento no quiso asumir esos, esas pautas que estuvieron bien claras en los contratos. Entonces, allá llevamos a esa reflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder decir que Lazo está pagando deuda externa, tenemos que remitirnos a la historia, a saber por qué tenemos que pagar esa deuda. Y ojo, mire, cuán inoperante muchas veces es la justicia en el país, ¿verdad? Que tras que hacen, perdónenme la expresión, cagadas, tenemos que seguirle pagando una mensualidad a estos presidentes corruptos, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, no se congelan las cuentas de estos malos elementos, ¿sí? Sino que se congelan las cuentas de Ecuador. Profesora, ¿y qué quiere decir que se congelen las cuentas de Ecuador? Que si existe algo que cancelar, no se puede cancelar porque están congeladas. Es decir, que ese país tiene retenidos esos valores. Y es de Ecuador, no es del verdecito este. ¿Ok? Y mire, que por esa razón para mí fue un grosso error no haberles subido el artículo que quería que leyeran en relación a la crisis de comunicación que existe cuando se posiciona la figura, se idolatra a una persona y lo que se debe de posicionar es la marca país como tal. Pero bien, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by. O sea, son situaciones que a veces a nosotros nos llevan a reflexionar. Pero, por ejemplo, cuando salen los informativos, dice, se congelaron las cuentas de Ecuador en Luxemburgo por la falta de pago de 381 millones a una petrolera en el año 2006-2007. Y la gente que dice, ay no, otra vez Lazo pagando la deuda externa. Y ojo, yo no estoy a favor del gobierno de Lazo, pero para mí sí es necesario hacer una reflexión objetiva de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Eh, y en este contexto, la recopilación de la información es flexible. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en su proceso de investigación, que me hizo falta algo, que no abordé este otro tema, pues usted puede remitirse. De hecho, a mí particularmente me gustaría que ustedes sean partícipes de artículos científicos, pero que sean solo del contexto cualitativo, porque esas interpretaciones o esas reflexiones son mucho más ricas muchas veces que lo que nosotros hacemos a través del proceso del cálculo. Las variables en estudios no se definen operativamente ni son susceptibles de medición. La validez de los resultados del estudio se da mediante las realidades empíricas y no por el análisis estadístico. Las realidades empíricas se obtienen de las interpretaciones de quienes participan en la investigación, sujetos de investigación, y las producidas por la interacción de todos. Interpretaciones que pueden modificarse según el desarrollo del estudio. Las características presentan un conjunto de descripciones e interpretaciones que se obtienen de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Los resultados no se generalizan probabilísticamente a poblaciones ni se obtienen muestras representativas. No se busca que el estudio se replique. Por esa razón es que yo a ustedes les doy estas pautas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes deben de plantear un problema, ¿qué hacen particularmente? Se remiten a lo que ya estuvo. Análisis de la fanpage. Rutinas periodísticas de la fanpage de no sé qué. Y yo a veces me pregunto, ¿y estos chicos habrán leído alguna vez la ley de comunicación para poder aducir que ese es un medio de comunicación, una fanpage? Y ahí es cuando a mí me queda la duda, ¿no? Entonces, por esa razón hablamos.
Y no es que sea malo la réplica, sino es que en los actuales momentos existen otros problemas que nosotros como comunicadores tenemos que abordar. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la educomunicación dentro de los medios de comunicación? No estamos cumpliendo con ese rol que se nos ha asignado constitucionalmente y a través de la ley de comunicación de poder educar a nuestra sociedad. Yo a veces veo la programación de ciertos canales nacionales y yo digo, chuzo, qué pena que estos medios obedezcan netamente a audiencias y estas audiencias no tienen cultura y no se quieren culturizar. Y es muy cierto, los medios de comunicación van a buscar obtener réditos porque son unas empresas y las empresas van a necesitar réditos. Pero si la gente no se quiere educar, pues los medios, pues ¿qué van a hacer? No apostarle a eso. Y seguimos cayendo en la misma estructura en la cual ahora nos estamos ahogando. ¿Cuáles son los tipos de investigación cualitativa? O sea, no podemos hacerlos todos, no. De hecho, aquí hay algo particular y de la cual nosotros tenemos que basarnos para poder realizarlo. Y como se lo voy a demostrar, sí existen insumos, porque a veces, ¿cuál es la conjetura? ¿O cuál es esa restricción? Profesora, es que no hay mucho que hacer en comunicación, y eso es falso, mis estimados estudiantes. Hay mucho que hacer en comunicación. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer diseño, el que habla sobre la teoría fundamental. Buscan información en ambientes naturales para explicar conceptualmente una situación o contexto particular. Se realizan para elaborar o ampliar una teoría existente. Y mire que esta parte es muy importante de traer a colación. ¿Sí? Esta parte que yo en estos momentos le voy a remarcar. Dice para elaborar o ampliar, ¿sí? Algo denominado como teoría. ¿Ok? Las formulaciones teóricas que exponen presentan nuevas formas de entender los procesos sociales, dando claridad u otras explicaciones diferentes de otros estudios previos a marcos conceptuales preconcebidos, que en otras palabras es que realizar una investigación para poder decir, sí, en efecto, esta teoría es válida. O en estos momentos hay unas nuevas teorías que, a ver, un momentito. Un ratito. Bueno, vamos viendo. Espérenme un ratito que aquí han dejado un... Bien, entonces el estudio inicia con la determinación del tema o área de estudio
continúa con la recopilación y análisis de la información y finaliza con la preparación y presentación de un informe comprensible y significativo. Y yo sé que a lo mejor ustedes ya me preguntarán, ¿verdad? ¿Y eso lo podemos hacer nosotros? Lo podemos hacer, pero este proceso va a tardar, sí, un lapso bastante significativo. ¿Qué tanto? De hecho, para poder elaborar una nueva teoría no se sale de la noche a la mañana. Nosotros, que estábamos recién despuntando en el contexto de las hipermediaciones, utilizamos como teoría base, ¿verdad?, lo establecido por Manuel Castells, y él recién pudo implementar esta teoría desde el 2009 hasta el 2012. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que él aproximadamente se demoró 3 años en poder evaluar, en poder determinar o plantear esta teoría, y que nosotros recién estamos 10 años después, estamos utilizando para explicar, ¿verdad?, esos fenómenos que están ocurriendo de el proceso de la hipermediación y todos los fenómenos que ha acarreado este proceso, ¿ok? Entonces, en otras palabras, ¿pueden o no pueden hacer los estudiantes de tercer nivel? Lo pueden hacer, pero el proceso debe de corroborarse, debe de hacerse durante periodos largos. Este diseño de teoría fundamentada lo utilizan en los doctorados, ¿ok? Y mire que usted dice, profesora, ¿por qué me está explicando esto? Porque las tecnologías de información y comunicación cada día están dejando atrás, ¿sí?, las rutinas que inicialmente se realizaban. ¿Ok? Entonces, ahora hay que ir viendo cómo se realiza el proceso de la información, qué es lo que se debe de ir incorporando. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente alguien de ustedes decide hacer un doctorado en comunicación y ya saben que para poderse graduar en un doctorado ustedes deben de o ampliar una teoría existente o elaborar, es decir, sacar una nueva. ¿Ok? Por eso es que eh, los doctorados son mucho más difíciles de obtener que las maestrías, porque los doctorados requieren de un estudio pormenorizado y sobre todo de poder sacar algo nuevo. Por esa razón, yo siempre, igual a mí me gustaría muchísimo que alguien de ustedes llegue a un doctorado, que descubra. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos una cultura muy distinta a lo del resto del mundo. ¿Ok? Así es que lo pueden hacer, pero vuelvo y les repito, esto está más direccionado a los contextos doctorales. ¿Qué sí puede hacer? Lo que se viene, el diseño etnográfico, ¿ok? Y esto es lo que más nosotros estamos apuntando. No sé, creo que en antropología social o en antropología, no me acuerdo cómo se llama la asignatura, pero ustedes debieron haber visto algo sobre los diseños etnográficos, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción, el grafé, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Comprender, ¿sí? Comprender el comportamiento de las personas es muy difícil, ¿ok? Pero sin embargo, es parte del proceso de investigación en comunicación. Por ejemplo, y sin querer desmerecer religiones, justamente ayer o hoy estaba revisando que el Corpus Christi, ¿sí?, ahora se ha declarado como una nueva secta religiosa. ¿Ok? Bueno o malo, ustedes tienen el suficiente criterio para poderlo establecer. Pero ¿a qué traigo a colación a esto? De que ellos se han identificado como una nueva secta religiosa. ¿Por qué? Porque tienen sus características, porque tienen su forma de vivir. Entonces,
¿Qué me da a mí? Me da un elemento para hacer un proceso de investigación. Vuelvo y les repito, bueno o malo, no lo sabemos. Recordemos muy bien el tema de las narrativas a partir de la fotografía, que también fue un proceso que a lo mejor, si nosotros hubiésemos sido amazónicos, decíamos, eso definitivamente es malo porque nos va a quitar cultura, nos va a quitar identidad, pero solamente son ellos los que pueden evaluar, los que han seguido el proceso que instauró la Iglesia Católica en su momento, los que podrán evaluar si eso fue bueno o si eso fue malo. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar, hacer nuestro registro y poder sacar nuestra información. El estudio etnográfico puede abarcar una nación, un grupo lingüístico, una religión, que es lo que les estaba diciendo, una comunidad, una familia, una escuela, una empresa, un hospital, un grupo de trabajadores, un grupo de alumnos o bien un grupo social de personas que comparten formas de vida que las hacen semejantes aunque no estén integradas. Por ejemplo, alcohólicos anónimos, drogadictos, delincuentes u homosexuales. Y mire, que hasta inclusive hablar sobre esto es muy delicado, pero es necesario abordarlo. Y usted dirá, ¿por qué, profesora? Yo sé que existen muchas condicionantes que a nosotros individualmente, sí, nos ponen en aprietos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros lo hemos visto dentro de la religión católica, evangélica, que son las más significativas? No quiero desmerecer las otras religiones, pero son las que mayormente se profesa en nuestro país, ¿verdad? Que aducen que la familia solo está compuesta de ¿qué cosa? De un varón, una mujer y los hijos. Hace unos días atrás, ¿verdad? De Lightyear, creo que es la película, ¿verdad? Fue vetada por estas dos religiones porque en una de las escenas pues se manifestaba eh, el beso entre dos mujeres, ¿ok? Y lo estaban tratando de normalizar. Si nosotros nos remitimos a nuestros valores, a nuestras concepciones, ¿qué va a pasar? A lo mejor estaremos en aprobación de este tipo de manifestaciones. Pero si nosotros estamos inmersos en un mundo tan diverso, no podemos tampoco hacer oculto una realidad. Por eso yo siempre les digo que la realidad es un constructo social y esta realidad hay que abordarla de verdad con pincitas. ¿Por qué razón? Porque es tan delicado el tema que nosotros podemos romper, ¿sí? Podemos quebrar, podemos incidir en contextos negativos si nosotros no conocemos y no podemos abordar eso. Por eso ustedes ven en las publicaciones que dice, ok, la comunidad LGBTI está organizando tal cosa. Y nosotros como medios, pues tenemos que abordarlo porque ellos son parte integral de este conglomerado de ciudadanos. Pero si nos vamos más por el tema religioso, por nuestras concepciones, estamos en un conflicto. Y no es para menos, mis estimados estudiantes. Yo les puedo decir desde mi perspectiva personal que habrán muchos conflictos internos, pero no podemos tampoco discriminar a este grupo de individuos. Son parte de nuestra población. Por eso yo siempre en estos contextos siempre digo lo siguiente. Dios está para juzgar nuestros actos. Nosotros no. Nosotros simple y sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tampoco callar, quizás identificar cuál es nuestra audiencia, cuál es nuestro público y de manera inteligente y de manera racional conocer a nuestro público para poder emitir un comentario. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted, logra
logra una audiencia que lo siga. Por ejemplo, perdona Ricardo que siempre te esté mencionando, ¿verdad? Pero pues en este caso él es el presidente y él no me va a achacar luego. Entonces, por ejemplo, en ese contexto, no, Ricardo es una persona que ya está reconocida, está posicionada, tiene una identidad de marca, y todos seguimos a Ricardo, lo escuchamos todos los días en un noticiero. Y por ahí, Ricardo sale con un comentario ofensivo a esta comunidad LGBTI. ¿Qué va a pasar en ese contexto? Vamos a ver cómo toda esta comunidad le va a hacer protesta, va a ser un contexto mediático. ¿Por qué? Porque es comunicador, ¿ok? Y el comunicador no es que tiene que dejar de lado su pensamiento personal, pero tiene que cuidarse muchísimo. Y por esa razón yo hago este tipo de observaciones para que usted no cometa esos errores. Usted, antes de abordar una temática, debe de inteligenciarse. Y si a lo mejor es difícil de comprender, para eso están los socios aliados, es decir, las otras profesiones que me pueden a mí dar la pauta para comprender ese fenómeno social, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes tengan. Por ejemplo, a mí me da muchísima risa cuando la inmediatez nos lleva a hacer cometer estos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ocurre algo delictivo, entonces, particularmente los pseudos periodistas que dicen, ay, pero ¿cuál es el nombre de la víctima? ¿Cuál es el nombre de la persona que ocasionó este atrocinio? No lo puedes dar porque forma parte de la responsabilidad ulterior que deberían de tener los medios de comunicación y que cada uno es responsable. Entonces, por esa razón yo siempre digo, hay que medir qué es lo que sí podemos exigir y qué es lo que tenemos que esperar del contexto oficial. Y sobre todo, hay que pensar antes de actuar, porque una palabra puede ofender muchísimo y nos puede traer bastantes problemas. No solamente en el campo laboral, sino también en el campo legal. ¿Ok? Puede tener distintos propósitos como analizar costumbres, creencias, conocimientos, actividades productivas, organizaciones o actividades recreativas. El informe puede manifestar reflexiones, interpretaciones y aproximaciones hipotéticas de la realidad sin que se antepongan sus valores subjetivos. Mis estimados estudiantes, yo quisiera que ustedes mañana más tarde, cuando realicen estos procesos, lo hagan de manera objetiva, no de manera subjetiva, porque eso va a traer problemas. No inicia explícitamente con una hipótesis o un problema, ya que estos limitan y restringen las observaciones, omitiendo la captación de las realidades que pueden tener una importancia y un significado decisivo en la interpretación. Eso es muy importante, señores estudiantes. Verán, yo les voy a mostrar ya mismo algo que está circulando en redes sociales y que les dejo reflexiones. Más que describir, permite reflexionar profundamente sobre la realidad. Desarrolla aproximaciones hipotéticas, redefiniendo hasta llegar a construir e interpretar esa realidad que muchas veces nos parece muy difícil de hacer. ¿Ok? Ese era el diseño etnográfico. Este es el que más me gustaría que ustedes lo arraiguen como su identidad de investigación, el diseño narrativo. Describe y analiza historias de vida y experiencias de ciertas personas con el propósito de evaluar una sucesión de acontecimientos en un área geográfica reducida que es de interés para los individuos en sí mismo y para su entorno. Este es el que más quisiera que ustedes fomenten, el diseño narrativo. Y mire que ya hicimos una observación, una aproximación a través de las narrativas de las fotografías patrimoniales. ¿Por qué no hacer un diseño narrativo a través de las historias de vida? No recuerdo el nombre, pero pues un poblador de Valdivia, ¿verdad? Se aducía, era el
ayudante del proceso de exploración que hizo Víctor Emilio Estrada en la comuna de Valdivia, donde encontró los vestigios ancestrales y arqueológicos, ¿verdad? Que ahora forman parte del museo, ¿sí? Del museo en esta localidad. ¿Qué pasó en la pandemia? Lamentablemente, esta persona falleció. Y ustedes dirán, profesora, pero ahí queda el legado, los hijos. Falso, mis estimados estudiantes. No hay nada mejor que el rescate de la identidad de esa persona que vivió, de esa persona que lo cuenta, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros pues sabemos, ¿no? Y decimos, no, es que, sobre todo en las comunidades, no, es que allá vive el que fue fundador o de los primeros pobladores de esta parroquia, de esta comuna, etcétera, pero no hay registros, ¿sí? No hay esa historia de vida que nos pueda reconocer. Cuando mueren las personas, todo el mundo corre a revisar los videos, a revisar los periódicos donde salió, pero cuando están en vida nadie lo hace. Y eso sí me gustaría que ustedes pudieran fomentar. De aquí se viene un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto semestre, ¿ok? Es decir, nosotros aproximadamente nos vamos a reencontrar en 2 años, ¿ok? Y que ustedes puedan ir armando ya sus procesos de investigación. Tienen proyectos de vinculación con la sociedad. Traten de hacer esto, rescaten, conozcan, armen, ¿sí? Estos diseños narrativos a partir de estas personas que se posicionan como referentes icónicos de la población, ¿sí? Para mí es muy bonito, por ejemplo, cuando aquí en La Libertad dice, ok, algún contexto icónico emblemático, La Caleta, que aunque ya no está, pero nosotros hasta inclusive en el escudo tenemos ahí La Caleta, ya no existe, pero era algo significativo. Y mire que ahí me voy por el lado político, ¿ok? Mire usted, la importancia de conocer a nuestros candidatos y de conocer la intención que tienen. Nadie, absolutamente nadie, de estos pelajustanes que han venido de alcaldes, nadie se preocupó por mantener eso que era icónico. Que no se puede. Peores cosas han hecho. Y eso que era algo natural, sí, que no se puede alterar la naturaleza, claro, pero para eso se gasta, ¿ok? Se invierte. ¿Por qué? Porque eso era algo natural, que si nosotros le poníamos atención, se podía mantener, pero no, era una piedra ahí, porque no hay identidad, ¿ok? Y por ende se terminó perdiendo. Reconstruirlo a estas alturas, mejor hagamos otra caleta, porque va a ser más costoso. Si se dan cuenta. Por eso yo les digo a ustedes, mis estimados estudiantes, la comunicación es muy bonita. Si usted ama esta carrera, usted se va a dar cuenta que hay mucho por hacer, ¿ok? Y por ahí, es que por ahí ya se andan vislumbrando a aquellos politiqueros que lamentablemente no hicieron absolutamente nada por nuestra libertad y que ahora nuevamente van a tocar los votos, pero hay de ustedes, hay de ustedes. Yo siempre digo, en nuestra provincia hay muchas necesidades y que no hay trabajo. Discúlpenme, pero eso es falta de visión de las autoridades. Terrenos hay bastantes, pero terrenos para los testaferros, pero lamentablemente no hay para la construcción de un hospital, que en su momento pudo haber sido una realidad, pero que lamentablemente ese politiquero no lo quiso así, no visionó cuántas personas ahora estuvieran trabajando por nuestra comunidad y lamentablemente otra vez se quiere lanzar, pero Dios quiera
que le den duro en esas urnas y que ni siquiera lo dejen llegar. ¿Ok? 2, sectores icónicos. 3, que ustedes escuchen propuestas que sean efectivas. ¿Y por qué lo hago desde aquí? Porque hay que ir, hay que remitirse a quienes, a estas personas que conocen las necesidades, no estos, estos informes que por ahí se inventan. ¿Okay? Sino que hay que ver qué es lo que necesita el pueblo, y el pueblo necesita trabajo, y para trabajo hay que invertir, pero que hay que invertir en obras que sean favorables para el pueblo. Por ejemplo, en Nuestra Libertad necesitamos un hospital, ya no básico, sino un hospital con especialidades, ¿ok? ¿Qué terreno? Hay suficiente. ¿Okay? Lo que no hay es visión de nuestras autoridades, y pobre de ustedes que estén ahí atrás, perdónenme la expresión, lamiendo las botas de estas personas que no tienen nada que ofrecer, pero que sí tienen mucho que llevarse. ¿Okay? Y ahí sí yo me vuelvo enérgica, porque realmente para mí, yo soy de acá de La Libertad, ¿ok? Y para mí, yo me acuerdo cuando yo estudié en la escuela, estudié en lo que ahora es el Dagoberto Montenegro. Y yo me acuerdo que ese rector sí es que nos hacía ser patriotas. Y cuando cantábamos el himno de la libertad, exaltábamos pues toda, con su esplendor, con su caleta, con su pelícano, con su mar. Y ahora, hasta para poder sacar el arrecife, ya nos quieren hasta quitar hasta los pelícanos. Es un desastre nuestra libertad. ¿Ok? Y por eso yo les digo esta parte y les traigo a colación, porque solamente las personas que conocen pueden amar lo que se conoce. El resto, créame que poco más iban a sacar un escudo con delincuencia, con drogas, porque eso es lo que ahora aplaudimos. Yo siempre digo esta parte, yo gracias a Dios he tenido, sí, y no solamente el himno de la libertad, no se dan ni siquiera el himno del Ecuador, o sea, por eso yo siempre traigo a colación esta parte y trato de que ustedes como estudiantes no sigan esas malas prácticas, ¿ok? Mire, yo les soy sincera, a mí me gusta mucho el contexto patriótico, ¿ok? A mí me encanta. Y no solamente porque me ponga ahí una camiseta que esté ahí bordada y ya soy patriota, no. A mí me gusta, sí, que mis estudiantes exalten, que se arraiguen, que sientan lo que es la provincia de Santa Elena, ¿ok? Que luchen, sí, que luchen por esos objetivos comunes. ¿Cuáles son nuestras necesidades, mis estimados estudiantes? Yo vuelvo y les repito, la falta de visión de nuestras autoridades, ¿sí? Mire, yo le voy a comentar, y no es que esté haciendo propaganda negativa, ¿sí? Pero hace unos años atrás, el exalcalde Marco Chango, ¿sí? No permitió que se construya el Hospital del Seguro Social, solo porque por un bordillo que él no permitió. Y todos nos quedamos así como que, ¿qué estupidez más grande? Y eso fue la inversión que se realizó en el Hospital de los Ceibos. Ese hospital construido en los Ceibos era el que nosotros teníamos aquí. Y todos nos quedamos así. Por un capricho, por un capricho. Por eso yo traigo siempre a colación esto. Hay que saber, tenemos que poner a personas cuerdas, pues. No a estas personas que no saben ni siquiera un horizonte fijo dónde llegar. Y no es réplica, ojo, ahora se está haciendo por el tema politiquero y usted lo va a escuchar, ojo, y eso es una realidad, eso es una realidad. Ramiro González tenía en mente ese proyecto y lamentablemente por una autoridad no se concretó. ¿Cuántas enfermeras de nuestra universidad estuvieran ahí?
¿Cuánta gente se incentivaría en prepararse más para poder ostentar esos cargos? Pero no hay nada. No hay nada en nuestra provincia. Y hablo de los diseños narrativos. ¿Por qué? Porque solamente las personas que amen su tierra pueden trabajar en pro de ellos. El resto solo va a lucrarse. Perdónenme que se los diga. Pero bueno, ustedes serán los que aprueben o desaprueben a estas personas. ¿Ok? La información se obtiene de autobiografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimoniales, cartas, diarios, artículos en periódicos, revistas, grabaciones radiofónicas y televisivas, etc. A mí me encantaría muchísimo que nosotros podamos visualizar los discursos que se manejaban anteriormente. O sea, son tan llenos de emoción, de patriotismo, que a uno le hace despelucar el cuerpo. Ahora pueden hablar tantas cosas y ni siquiera nada van a conseguir. En estos estudios se reconstruyen historias de individuos o cadenas de sucesos en forma cronológica, narrando evidencias según la óptica del investigador. ¿Ok? Por eso siempre les digo, ustedes, yo sé que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias concepciones, pero hay que mostrar a nuestra audiencia, a nuestras futuras generaciones, un contexto imparcial, pero un contexto asertivo. El diseño narrativo es muy importante en comunicación, chicos. Es, por ejemplo, yo nunca he visto que hayan exaltado realmente a estas personas que estuvieron inmersas, por ejemplo, en el proceso de provincialización de Santa Elena, por un lado, o que por otro lado, de las fundaciones de las ciudades, de las cabeceras cantonales, que se remita realmente a esa historia, a conocer cuál fue la lucha. Gracias a Dios ustedes ya estuvieron en storytelling, ¿ok? Del ex rector de rector y fundador, ¿no? De nuestra universidad, y ustedes vieron, ¿ok? Las personas que pudieron acompañar ese día de ese evento pudieron ver cuánta emoción, ¿sí? Cuántos sentimientos encontrados fluyen cuando uno cuenta esas historias. Y eso es lo que necesitamos rescatar en comunicación, que la gente se identifique, que la gente no solamente aplauda porque es un proceso, sino es que la gente se deje persuadir por ese sentimiento de patriotismo que pues, trae a colación estos tipos de procesos. Los estudios cualitativos, diseño de investigación-acción. ¿Cuál es la diferencia que existe? Estos estudios consideran la situación desde el punto de vista de los participantes. Describen y explican lo que sucede con el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana, y contemplan los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos. Los propósitos de los diseños de investigación-acción son resolver problemas cotidianos o inmediatos y mejorar prácticas concretas, propiciando el cambio social, la transformación de la realidad y que las personas tomen conciencia de la importancia, sirviendo de guía para la toma de decisiones en programas, procesos y reformas estructurales. El diseño de investigación-acción quiere decir que nosotros, a partir de esa identificación del problema, ¿sí? También identifiquemos cuáles pueden ser las acciones que podemos implementar de tal manera que nosotros podamos en ese contexto tener un resultado en un futuro. Se puede ver como un sistema donde existe una planificación, una ejecución y un cierre o control. En otras palabras, nosotros podemos identificar el problema, determinar cuáles son las acciones o los correctivos, aplicarlos y luego sacar una conclusión.
¿Cómo se puede hacer esto, profesora, en comunicación ya más concretamente? Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo con nosotros como audiencias? ¿Verdad? Consumimos lo que está ahí en la televisión. Entonces, ¿qué consumimos? Vámonos con el tema de las narconovelas, ¿ok? Con el tema de las narconovelas. Entonces, principal problema. Ese es un programa de que los televidentes pues, más se asocian. Para mí es un problema porque eso está desencadenando una ola de violencia, una normalización del proceso delictivo, del proceso del narcotráfico. ¿Qué hacer? Ay, profesora, es que ¿qué hacer? Ahí va a estar muy difícil. Ok, preguntemos, hagamos una entrevista, un focus group, ok, en relación a qué es lo que quieren las audiencias. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que exista un programa tipo, no sé, tipo programa concurso, donde se resalte los conocimientos ancestrales, pero que a la vez haya un incentivo, ¿no? En este caso dinero, que es lo que más quiere la audiencia. Muy bien, perfecto, entonces vamos y ese proyecto le vamos a dar al 2.1 para que ellos preparen la programación, cuáles son los contenidos, para que determinen cuáles van a ser los elementos, cómo se van a seleccionar los participantes, etcétera. Y en un mes vamos a tener ese programa. Entonces vamos a plantear este programa, ¿sí? Programa concurso, y lo sacamos, ¿ok? Y luego vamos a ir evaluando si efectivamente la audiencia se siente satisfecha, si la audiencia todavía no se siente enganchada, qué es lo que le estaría haciendo falta. Entonces, en ese proceso quiere decir que ya hay una intervención del proceso del investigador. Identificó problema, trató de darle una solución y ahora está viendo cuáles pueden ser esos procesos de retroalimentación. ¿Que se puede hacer en comunicación? Por supuesto que sí, de la manera en que yo lo pude hacer ahora, ¿ok? O por ejemplo, ¿qué también nos hace falta? Nos hace falta conocer las leyendas de nuestra tierra, ¿ok? Ya. Y la gente está interesada, claro que está interesada porque no conoce. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos efectivos? Yo que sé, un audiolibro, por ejemplo. Ya. ¿Quién lo tiene que hacer? La carrera de comunicación, ok. Vamos a generar el audiolibro, los estudiantes van a investigar estas leyendas, estos mitos, los van a poner en ese formato y lo van a publicar, ok. Luego de haberlo publicado, podemos hacer un proceso de control para saber cuál ha sido el resultado. Entonces, este diseño de investigación-acción también se lo conoce como diseño de investigación, acción, participación, porque aquí sí el investigador se encuentra involucrado. Es algo bonito también de hacer, aunque tiene sus etapas, y por esa razón yo se las estoy mostrando, de tal manera de que ustedes, cuando tengan que plantear problemas, ya no se dejen llevar por lo mismo que ya está publicado, sino ya más bien, ya, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo transmitir la historia de Santa Elena, por ejemplo? Y se viene ya el 18 de agosto y dicen, es esa diversidad cultural, porque aquí fue cuando llegó Francisco Pizarro, y etcétera, etcétera. ¿Y eso saben los niños? No, no saben los niños. Entonces creemos una herramienta multimedia de tal manera que se cuente esa historia y que los pobladores, al menos de Santa Elena, conozcan eso. Mire qué bonito sería el propósito, ¿verdad? Lo instauramos en una escuela y luego pues evaluamos los resultados. Así que no se puede hacer, eso es mentira. Se puede hacer, pero hay que tener visión. Y este diseño fenomenológico describe experiencias vividas por una persona o un grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Identifica aspectos individuales y subjetivos que las personas experimentan en sus vidas cotidianas y los significados que le atribuyen expresados tal como se presentan por las personas. Los estudios fenomenológicos son filosóficos y paradigmáticos.
ya que ofrecen diversas posibilidades para explicar la conducta humana. La información se obtiene de largas entrevistas a grupos de entre 5 y 25 personas, buscando los significados que les otorgan a sus experiencias como miembros de instituciones, por ejemplo, el estudio de una localidad sobre el modo de vida de una persona o grupo de personas con ciertas características comunes, raza, etnia, etc. Recopilación e investigación de información cualitativa. El investigador es quien participa directamente en el acopio de información, aplicando con frecuencia más de un método de recopilación, observación, entrevista o recolección documental. Del análisis de la información se desprende la interpretación y se responde a los problemas de investigación. El análisis separa los elementos básicos de la información y la interpretación inicia simultáneamente con la recopilación. Tanto el acopio como el análisis se dan separadamente por cada método de recopilación. Posteriormente y en conjunto se presentan los resultados que explican los problemas o los temas que se investigan. En otras palabras, usted no tiene que mezclar y eso es muy importante de sacar a colación. Usted no tiene que las preguntas que va a aplicar en la entrevista no deberían de ser las mismas que usted va a aplicar en el focus group, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la entrevista usted lo hace de manera individual. En el focus group usted recopila toda la información de este grupo de personas y a lo mejor en esa interacción más se va a obtener en el focus group que en el contexto de la entrevista individual. Entonces, hay que saber, por un lado vamos a tener el contexto de la observación documental, perdón, de la recopilación documental, por otro lado la observación y por otro lado el resultado de la entrevista o del focus group. No lo tiene que ser todo mezclado, sino que, a ver, este es el resultado de la revisión documental, este es el resultado de la entrevista, este es el resultado de la observación, y luego sí hacer una conjetura general para poder determinar los resultados que se hayan obtenido. La observación debe efectuarse de forma racional, objetiva y sistemática. Ojo, no es que, ya yo voy, me paro y digo, ya veo esto, veo lo otro. No, 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 no. Usted tiene que efectuar fichas de campo, una agenda, una bitácora, protocolos, diarios, mapas y utilizar dispositivos electrónicos para poder realizar este tipo de observación. Recordemos que debe de ser de forma racional. Cuando hablamos de racional, no es que, es que el empirismo, yo soy un hombre o una mujer y pues y mi inteligencia me da para hacer esto. No, ¿qué quiere decir de forma racional? Que previo a ir a un proceso de observación, yo tuve que haberme inteligenciado en eso para poder comprender. Objetiva, porque yo tengo que plasmar lo que estoy observando, no manipularla, y sistemática, porque eso tiene que ser un proceso riguroso donde vaya a ser el registro de esas observaciones. ¿Cuáles son los procedimientos? Clasificar la información por técnicas de observación, bitácora, diario, filmación, etcétera. Revisar la información, verificar la claridad, la exactitud y la amplitud de la información que se tiene en cada instrumento y en caso de duda recopilar los datos faltantes, transcribir información de bitácoras, diarios, etcétera, en un procesador de textos, escanear, transmitir imágenes y videos a la computadora, crear archivos físicos y electrónicos. Me espera un momentito, por favor.
Lo que les decía, verán, anteriormente, hacer un proceso de transcripción de información era muy complicado. Créanme que uno iba a estas entidades, particularmente públicas, ¿verdad? Y veía a esas secretarias cómo no se podían mover los dedos, o sea, cómo se movían los dedos, porque tenían que registrar todos los pormenores de la información que se estaba emitiendo en eso. Hace unas semanas atrás tuve que participar de una audiencia y entonces yo decía, ¿cómo, claro, las tecnologías de información y comunicación nos llevan, si nos llevan hacia la optimización de los recursos, en este caso el tiempo, ¿verdad? Pero asimismo yo decía, Dios mío, resulta que ahora en Word, ¿verdad? Usted solamente dicta y Word va transcribiendo. Y eso es lo que hacen ahora, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. Solamente está una secretaria que pone pues solamente de que se transcriba y va revisando por si acaso el Word no vaya registrando bien la información y eso es lo único que cambia. Anteriormente, pues llevar un proceso anecdótico o un proceso de registro era muy difícil de hacerlo. Ok, yo creo que ya estamos terminando. Ya es un procesador de texto, escanear, transmitir imágenes y videos a la computadora, crear archivos físicos y electrónicos. Revisar transcripciones, si existe falta de información o de claridad, se realizará una segunda recopilación. Organizar la información, toda información recopilada se agrupa de acuerdo con algún o algunos criterios de clasificación, como por tiempo, por orden, por clase de datos, por ubicación, por tema, por grado de importancia, etc. Con esto cierro porque ya no alcancé a hacer la otra. Registrar la información, elaborar listados de documentos, fotografías, videos, etcétera, al igual que sus respaldos correspondientes. Obtener resultados en forma particular y en conjunto. El investigador estudiará y reflexionará sobre la información, realizará anotaciones, comparará datos, determinará similitudes y diferencias, extraerá significados, ideas, conceptos e hipótesis y derivará interpretaciones y conclusiones. Así como usted lo está viendo ahí en la figurita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Nosotros tenemos que observar. Bueno, acá estamos desde el contexto de las ciencias naturales, pero pues también algo significativo. Siempre vamos a tener que observar pormenorizadamente cuál es la interacción entre estos fenómenos dependiendo de qué es lo que nosotros queramos investigar. Ok, me falta hacer el tema de la entrevista, pero eso ya lo dejamos para la próxima clase. ¿Qué quiero que ustedes realicen? Ok, hoy día sí ha sido la teoría de lo que necesito que ustedes hagan en el tema de la práctica. Yo tengo que subirles 2 artículos. ¿Cuáles van a ser? El primero, que es en relación a la identidad de marca y el proceso que ya más o menos hoy día se los comenté en relación a cómo se posicionó este personaje, ¿ok? Porque hay que rescatar esa parte, a pesar de que veamos tantas cosas, hay muchas personas que todavía lo siguen idolatrando y está bien, dependiendo, yo siempre digo, eso va a depender muchísimo de cuánta información manejemos, de qué conozcamos y de qué reflexión lleguemos, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, también les voy a enviar a leer el rescate de una cultura, de la lengua de una cultura, ¿ok? Que parte justamente de ese diseño de la etnometodología. Entonces, esos 2 vamos a mandar a leer para que ustedes saquen, ¿sí?, sus propias conclusiones en relación a cómo se elaboran este tipo de artículos, de tal manera de que ustedes ya no solamente planteen sus informes a partir de lo que ya hay, sino que vayan descubriendo, vayan armando sus propias investigaciones. La próxima clase vamos a tener lección de esto. ¿Les tengo que subir las diapositivas? Por supuesto que sí, ¿ok? Y adicional a esta parte, bueno, ya son los 2 artículos, le tengo que subir las diapositivas y la próxima clase, lección, ¿ok? Se me cuida muchísimo porque en serio que tengo que hacer algunas cosas ahorita porque me están esperando y pues que Dios los bendiga bastante, chicos.